Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. ¿Se entendió este versículo, hermano? ¿No se entendió? ¿No me pueden dar un tema todavía? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Estamos hablando de la violencia aquí. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero no está hablando de los secuestros ni de la violencia. Como que suena a ironía. ¿Usted cree que los ricos escondan sus riquezas? En este tiempo sí, de violencia sí, pero cuando no hay violencia también, y los que son pobres enseñan qué o qué quieren enseñar, que son ricos o que tienen mucho dinero, pretenden. Fíjese cómo dice, aquí como que a la primera lectura, por eso es que yo les dije, tenemos que estar leyendo cuántas veces, porque a la primera lectura a usted le va a parecer una incongruencia, que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Pretensión es la palabra ahí clave. Y luego dice, y hay quienes pretenden ser pobres. ¿Usted cree que alguien pretenda ser pobre? En lo material, estoy hablando en lo físico, en lo material, en las finanzas. Todos queremos, ¿no? O no me diga que no. ¿O sí? Nada más pretendemos, ¿no? Pero nos pasamos la vida pretendiendo. ¿O no es así? Y así es. Fíjese que voy a dar el trasfondo y luego por ahí una o dos ilustraciones para poder entender esto y luego lo aplicamos. ¿Está bien? Mucha atención, necesitamos doble atención porque esto es poesía y ya lo hemos explicado muchas veces. Estas palabras están muy por encima de nuestra jerga o de nuestra forma de hablar o de nuestra corriente de hablar. Muchas veces no pertenece a nuestra forma de hablar, o a nuestra jerga se puede decir, ¿verdad? Nuestra jerga de hablar, a lo que nosotros platicamos aquí, porque la sociedad platica. Esto está muy por encima de lo acostumbrado en nuestra cultura. Por eso es que se requiere mayor penetración en la palabra. Yo les he dicho muchas veces, usted tiene que aprender a leer qué hay abajo de la palabra. Tiene que entenderlo entre líneas. Hay veces que se encuentran escritos o jeroglíficos, no están completos. Si viene la primera línea completa y la segunda no aparece, el traductor, ¿no? O el que está leyendo, o el erudito, ¿no? O el filólogo, tiene que añadir una segunda línea conforme a la primera línea y conforme a la tercera línea, porque no aparece la segunda. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Si no está la segunda línea, está la primera y la tercera, tenemos que aprender a ver qué hay en la segunda línea, ver bajo las palabras o entre palabras. Salomón, ya dijimos que hace gala del símil y del paralelismo. ¿Qué quiere decir eso? Colocar una idea similar en la palabra. Está un símil y usted tiene que añadir una idea similar a como está aquí. Esto nos sirve a nosotros para resaltar la enseñanza. Por eso es que nos la deja como a medias la palabra. Salomón escribió como a medias, para que nosotros por medio del símil podamos profundizar, porque él nos pone el puro ejemplo terrenal y a nosotros nos está dando la capacidad de estudiar para trasladarnos a lo espiritual. A las mujeres en las tiendas se les dice que hay ropa y que hay esto, pero que hay accesorios. ¿Para qué son los accesorios en la mujer? Es lo que atrae más, ¿no? Usted se compra un vestido, no sé, un traje, lo que usted quiera, y luego usted busca los accesorios, o ya están ahí. Esa es la técnica del mercado. Usted fue a comprar, no sé, una chamarra, un vestido, un traje, pero estaban ahí los accesorios, y esos son indispensables. Ustedes que son de buen gusto, hermanas, ¿para qué sirve un collar? Para resaltar que lo que estamos viendo ahí es que este planeta fue creado en perfección, amalgado en perfección. Cuando usted usa los cosméticos, está usando de perfección para resaltar o para quitar cosas que a usted no le gusta, o las patitas de gallo pues hay que ocultarlas, o la cicatriz hay que ocultarla, pero es un realce que se le da. Usted, con esto le estoy diciendo, adorno de gracia, nos dice la Biblia que es adorno de gracia, es el collar a tu cuello. Dice, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué quiere decir ahí Salomón con los collares? Tengo que profundizar en lo espiritual
para entender cuál es el énfasis. Porque los hijos, nos dice la palabra, son adornos de gracia. ¿Quién lo puede espiritualizar y decirme, oye, el hijo es adorno de gracia? Es como flechas en tu aljaba, los hijos obtenidos en la juventud. Hay que ver en dónde lucen mejor las cosas. Si es el collar o es la mujer. ¿Para qué sirve el collar? Bueno, también los hombres los usan, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que son sumamente hermosas y que son pequeñas. Hay collares que son pequeños, traen hasta una figurita ahí, una perlita, lo que usted quiera, y realza muchísimo. El hijo cómo realza, o usted cómo realza a los hijos. Pero aquí nos dice que el hijo que atiende al consejo del padre, el hijo que atiende el consejo del padre será adorno de gracia a tu cuello. En lo espiritual, ¿cómo es? Por eso es que estuvimos llori y llori todos, ¿verdad? En el 10, que el hijo sabio alegra al padre. Y empezó una lloradera aquí. Todo el día estuvimos llorando el domingo. Pero como que nuestra casa no era alumbrada, no era adornada, como que era más sufrir por los hijos, que algarabía por los hijos, que traigan bienestar, hermano, que seamos dichosos por eso. Bueno, si usted los tiene de 2, 3 años, usted va a andar encantado de la vida, pero espérese tantito. Si no hay la gracia y la dirección para darles, después se vuelve en llanto y en lamento. Este es el lenguaje que habla Salomón, porque ya les dije, no ha habido otro mortal, con esto que les he dicho, no ha habido otro mortal en la tierra que haya escrito como él. Y entonces nosotros tenemos que poner un doble énfasis. Dije mortal, porque no estoy desechando a Jesús, él tomó un cuerpo mortal, pero él tenía el espíritu eterno, el logos eterno, lo tenía en su corazón, en su espíritu, en su alma, pero ningún mortal. Y los literatos, hermano, que sí ha habido literatos, en la época ya desde los griegos fueron fantásticos y todavía siguen en auge, a pesar de que hace 3.000 años, hace 4.000 años, los egipcios también, los sumerios también, son razas, son muy inteligentes y capaces. Los alemanes son muy inteligentes, saben para qué es la cabeza, para pensar, ¿no? Hablamos de un William Shakespeare también, que trasciende. Debemos de poner un doble énfasis aquí. Él usa alegoría también. A la alegoría es hablar figuradamente, en otras palabras. Aquí nosotros, fíjense, tenemos que hacer visible lo conceptual aquí, o sea, el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Y anótelo ahí. Una idea o un paralelismo, una alegoría o un símil le da idea a la vida a través de un símbolo. ¿Me explico aquí? Anótelo, ya lo anotaron, ¿no? Una idea le da vida a través de un símbolo, porque las letras que estamos aquí viendo no empezaron así. A través de la humanidad los sumerios fueron los primeros que empezaron a usar la escritura usando cuadros toscos, son símbolos. En las letras que está usted viendo aquí pueden ser signos toscos, pero hacen visible lo conceptual, porque un idioma tiene forma y tiene carácter. Todos los idiomas en el mundo tienen idea y tienen forma, y se transmiten pensamientos a través de los sonidos, de la contracción de las cuerdas vocales. ¿A qué va esto? Una idea, les dije, le da vida a través de un símbolo, de una letra, de una palabra, de un sonido. Hemos hablado del ejemplo de las alegorías, les he puesto una alegoría ahí. Vamos a suponer la mujer, les he dicho varias veces, la mujer que tiene una balanza aquí, que tiene los ojos vendados, ¿quién es? La justicia, es un símbolo. ¿Quién conoce a la figura alada? Hay una figura alada, nada más ella la conoce. Son figuras, son alegorías. ¿Qué alegoriza el ángel de la independencia ahí en Reforma? Y cuando se para usted ahí frente a esta figura alada, ¿qué dice? Sí, empieza a declamar ahí. ¿Cuántas cosas o cuántos han derramado su sangre por nosotros para que nosotros hoy tengamos patria? Porque eso es lo que es. Para que tengamos patria y libertad. Pero ¿cuántos han muerto en tu nombre para que nosotros hoy tengamos una constitución o una Suprema Corte de Justicia? Y usted se ponga ahí a hablar y hablar y hablar. ¿Qué está haciendo si hace eso? Está interpretando lo que simboliza esa alegoría. De hoy en adelante lo va a hacer y lo va a escribir, pero tiene que inspirar. ¿O no tenemos nada de poetas?
Es un símbolo. Ese es el asunto conceptual de una imagen que nosotros le estamos dando vida. Esa es la alegoría. Entonces recordemos cuántas vidas ha costado la patria. También hablamos de la antítesis, de la tesis, y la antítesis enseña lo opuesto de lo que estamos nosotros leyendo. Para resaltar lo blanco, ¿qué necesito yo hacer? En una antítesis, un negro así de fácil. Para minimizar, usted que conoce ese concepto, ¿qué hace usted como diseñador? Usted ve a la cebra, si ve usted a la cebra, ¿qué le hace una blusa a la... Subjetivamente, ¿qué ves? Agrítamos. ¿Qué ves subjetivamente para el diseño? Resalta las bellezas. Tienes que resaltar la belleza que estás viendo. Y luego, hermano, estás en lo surrealista, ¿no? En la imaginación. Fíjese, estamos hablando que ahorita les voy a decir, usted me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra? Porque tengo que poner un ejemplo, ilustraciones, para poder entender, porque esto es una ironía y una controversia lo que me escribió aquí Salomón, según nuestro parecer, a la primera vez que leemos. El hermano es arte, él ve, imagina, empieza en el surrealismo para el diseño y para la ropa. Él entiende esa capacidad y no todos lo tenemos. El que aprende, el que estudia diseño es porque trae la cualidad y el don. No es que voy a estudiar, no. Él va, ya trae el don innato y él aprende técnicas. Es lo mismo el músico. En el arte Dios da los dones así en bruto, pero uno los desarrolla. Debemos de ver nuestra capacidad. Necesitamos leer y otra vez releer y concentrarnos, meditar y entender y trazar y aplicar. Salomón, sin previo aviso, hace gala de distintos estilos que nos hace a nosotros más difícil la lectura. Para nosotros es más difícil sugerir un bosquejo de aquí, para los que están haciendo la tarea. Es más difícil el capítulo 13 que el 10. Yo tengo que buscar un aspecto temático y describirlo, un aspecto temático, describirlo y llevarlo a la vida real. Eso es lo importante, no de lo que usted está notando. Estamos hablando, pero tu obligación es entenderla y mi obligación es llevarte de la mano y usted llevarlo a cabo. Es llevar la palabra a la vida diaria. Tenemos que ver que tiene que ser lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo y no manipular la palabra, porque el verbo está mandando a operar, a hacerlo de forma manual. Pero si yo trato de sangrar los textos o de decir que el texto dice otra cosa, vamos al fracaso. ¿Me explico? Fíjese, me estoy manejando en el filo de la navaja. Todos los predicadores se manejan, o todos los que enseñan se manejan en el filo de la navaja, porque muchas veces hacemos sangrar el texto. ¿Qué quiere decir eso? O hacer decir lo que no dice. Y si yo empiezo a manipular, por eso es que necesitamos la honestidad y la oración de Dios y mucho estudio. Por eso es que son tantísimas herejías. Entendamos aquí, es el pensamiento. Yo hago eso de manipular la palabra, vamos al fracaso y a una vida torcida. Cada verso aquí sobresale por sí mismo. Yo les dije, en este capítulo 3, Salomón no sigue un orden temático. Y así son los poetas, así son los literatos, como que son desordenados. No es el que escribe un libro. La poesía lleva implícito el arte. El arte es la manifestación del Espíritu y todo ser humano lo lleva adelante porque tiene creatividad por el soplo de Dios. Cuando hablo manifestación del Espíritu, el Dios le dio el soplo de Dios, todos somos iguales los seres humanos y tienen el soplo divino, aunque no sea, pero están manifestando arte, es una expresión del Espíritu. La poesía lleva implícito arte. El arte se describe, o el arte se escribe, o el pintor pinta, o el escultor nos hace una escultura. Los que conocen de arte, ¿por qué se quedan elevados viendo un cuadro? Uno que conoce de arte puede estar viendo un cuadro por horas o una escultura por horas. ¿Y qué está haciendo? Su imaginación empieza a trabajar. Está contemplando una pintura. Así la música, así la poesía, así la pintura. ¿Por qué nosotros no apreciamos el arte? Les he rogado, implorado, les he suplicado, un bosquejo, lea, escríbame. ¿Por qué no lo hacen? ¿Tenemos embotados los sentidos del arte o del espíritu? ¿Qué no tenemos erosión del Altísimo? ¿Qué a su hijo en la escuela usted no le exige un 10 y 10 excelente? ¿Por qué? Porque tiene la unción de lo alto, ¿o no?
Vemos la pintura, la música, entonces de aquí se asimila. O Van Gogh, ¿sí conoce de perdido usted un cuadro de Van Gogh? El más famoso de los cuadros de Van Gogh, hermana. Los girasoles son famosos en el mundo entero. ¿Y sabe qué? En el mundo entero es... ¿Y sabe qué? Van Gogh, esos cuadros hoy en día valen millones, pero cuando en vida Van Gogh no vendió o no pudo vender uno solo. Fíjese la miseria y el desencanto de que no apreciaran su arte en el tiempo en el que vivió. ¿Nos estará pasando lo mismo a nosotros? ¿No apreciamos la palabra? No nos embebemos porque este es un placer. Y yo le estoy diciendo, ¿por qué no tiene usted placer por la palabra? ¿Por qué no la medita, no se mete? ¿Por qué no trata de entender la mentalidad de este? Se trata de meternos en la mente de Salomón y estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Nos va a pasar igual que a Van Gogh? Pregunto. ¿O así nos vamos a ir de este mundo sin haber disfrutado y vivido? Bienaventurados tus siervos. Fíjense, hermano, privilegio ser un siervo por estar viendo el rostro. Y no era Dios, ni era Jesucristo. Simplemente de oírlo. Es igual que Ezequiel. Ezequiel también tiene un lenguaje tan exquisito, el libro de Ezequiel, que era enamoraba, ya vimos, que nos podíamos pasar todo el día oyendo a Salomón, todo el día oyendo a Ezequiel, y quedábamos embelesados. Es gente con poder. Todos conocemos a la Mona Lisa, ¿o no? La Gioconda, todos los que estamos aquí. La Mona Lisa no tiene precio en el mundo. ¿Quién la pintó? Es lo más exquisito en pintura. ¿Por qué la gente se queda embelesada viendo eso? Copias se les llaman copias genuinas. Hasta las copias cuestan millones. Copias genuinas. ¿Usted cree que haya copias genuinas? Sí las hay, ¿verdad? El artista en un cuadro surrealista como Picasso. ¿Qué hace Picasso? ¿Quién conoce un cuadro de Picasso? ¿Cómo pinta el Picasso? Él empezaba en su imaginación, navegaba su imaginación más allá, y él empezaba a explicar. Uno tiene que entender qué está explicando, y entonces es surrealismo. Y divaga y navega por acá, por allá, por aquí, se agarra, y el infinito, hay las estrellas y la creación y lo que usted quiera, y queda todo el mundo embelesado. ¿Por qué? Porque es arte, es genuino el arte. Quedan fascinados. Después se va a entender su lenguaje. ¿A qué viene esto? Aplico aquí. ¿Se imagina si Salomón estuviera aquí? Aquí nos pasábamos 15 días, un mes, sin parar oyéndolo, porque embelezaba y enamoraba, y se queda uno extasiado y quiero más. ¿O no es así? Lo oiríamos nosotros fascinados. ¿Cómo entender sus lenguajes? Porque yo le dije, nadie como en la historia, Salomón. Nosotros, escúcheme, tenemos que interpretar la mente de lo que se ha escrito. ¿Quién escribió? Interpretar, meterse en los escritos de Jesucristo y ver la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la Biblia, o no lo dice así, que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, pero también nos dice que tenemos la mente. Imagínense la mente de Cristo. ¿Sí la tenemos? ¿Y por qué no la explaya? Si tuviéramos la mente de Cristo, ¿cómo la explayaríamos? Por eso nadie me dijo que sí. ¿O no es así? ¿Sí han visto las esculturas griegas? ¿Quién ha visto esculturas? ¿Cómo se queda uno? Ves los trazos así de la cintura, las caderas, ves los trazos de la cara, ves el perfil griego, porque ese es el perfil griego. El perfil griego, nosotros para nada. ¿Y cómo se queda uno así? Y dice, esa escultura la hicieron hace 3,000 años. Lo primero que se les cae es la nariz, o un brazo. Pero uno sigue la exquisita belleza de los trazos. Y tú dices, oye, este usó las matemáticas para darle trazo aquí. ¿O nunca han leído de la proporción áurea en las matemáticas? ¿Cómo avasalla el aspecto áureo? Áureo quiere decir del color del oro o brillante. Entonces ve uno los trazos y ve uno la perfección. Y ahí los que conocen de arte, ahí se quedan las horas. Y usted ve la imagen. Ahora hay que ver al que la creó, qué traía en la cabeza. Y muchas veces hemos perdido el aspecto surrealista del artista. Ve la escultura, no podemos dar explicación, podemos decir es perfecta. Veo los talles, veo las curvas, veo los trazos, y eso embeleza a los conocedores de arte. ¿Por qué? ¿A qué traigo esto?
Si estoy viendo que aquí está escribiendo un poeta y un literato, entonces tengo que rasgar, y era lo que les he dicho, leer entre líneas, leer debajo de la palabra, y qué es lo que está diciendo Salomón, letras y letras. Tengo que analizar primeramente su retórica, y luego tenemos que trasladarla a la vida real. Tengo que moverme cuando Él se mueve, tengo que estar callado cuando Él está callado. Tengo que ver la realización y la capacidad de lo que está haciendo. Y tengo que ver verso por verso, palabra por palabra. Y tengo que ver la vinculación de los escritos. Ese es nuestro caso y esa es nuestra responsabilidad. Y yo le dije, esa es mi responsabilidad, de llevarlo de la mano. Y estamos viendo un versículo, o vamos a ver un versículo, porque el versículo 2 parece que no tiene nada de relación con el 3. Yo le dije, no, ojo, no es desorden, es poesía. Porque le dije, los poetas le cambian ahí de canal a la hora que ellos quieren. Y uno como que se queda así a medias y como que enturbiado. Y dices, aquí Salomón se equivocó. Aquí está hablando de una ironía. No puede ser esto lo que acabamos de leer. No, hay muchos temas que tratar, pero para empezar, mi tiempo no es mi aliado. Nunca es mi aliado el tiempo. Tenemos que ver la apariencia que tiene la palabra de Dios, porque les he dicho, ya volvemos al texto y ahorita usted me va a decir por qué esto, y voy a sacar otra ilustración para poder entender esto. Estoy hablando, apenas di una ilustración o dos ilustraciones, lo del collar y de esta, el aspecto retórico. Para empezar en el texto, dos clases de personas hay en el mundo. ¿Cuáles son? Aquí me habla Salomón. Los que tienen, nada más, pero ¿qué pretenden? Pretenden cosas diferentes, esas dos clases de personas. Mire, si nosotros vamos a la palabra, para empezar, yo tengo que ver las referencias y lo que dijo Jesús con respecto a esto. Y para empezar, la humildad no tiene que ver nada con el dinero. Aunque aquella señora que traía una camioneta de lujo, un encanto de camioneta, me dijo esta señora, esta camioneta me da cierto estatus. Si usted tiene su casa allá en Reforma Lomas, le da cierto estatus. Pero si usted vive allá en los Palomares de allá de arriba, pues como que no hay estatus. Hay que ver que en ambos lados hay farsantes. El rico es farsante aquí y el pobre es un farsante. Porque dice pretenden, tratan de aparentar lo que no son. Y luego el versículo pues me habla de un secuestro. El que tiene para pagar puede conservar la vida, pero al pobre ¿para qué lo quieren? Aquí va parejo en nuestros días, al pobre y al rico secuestran. Como que la palabra aquí ya salió de contexto, porque al pobre y al rico en la violencia. Tenemos que ver nuestra situación, y pongo otro ejemplo, perdón por el tiempo, porque ya les he dicho, el tiempo no es mi aliado. Pero tengo que terminar esto para saber aplicar esto. Sí, todos los que estamos aquí casi por lo regular somos amantes de la ciencia ficción, ¿sí o no? Sí o sí. ¿A quién le fascina la ciencia ficción? Acá. ¿Por qué les fascina? ¿Por qué nos fascina? Y sobre todo, bueno, en las revistas y en el cine, la mitología griega que ha durado 4.000, 5.000 años. Ahí están los dos conceptos, es la ciencia y es la ficción. La ciencia, me voy rápido, usted ya lo sabe. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es la ciencia, es la rama del ser humano que utiliza métodos científicos o métodos en el laboratorio para comprobar una verdad. ¿No es así? Algo real y tangible. Primero, ¿qué se hace, hermanos, en la ciencia? A ver, niños estudiosos. Primero, ¿qué? Hay una hipótesis. Hay una hipótesis y luego nace ¿qué? Nacen las teorías, no tan rápido. Luego, ¿qué más? La hipótesis, las teorías y luego, a ver, niños, y luego la comprobación. Muy bien. Entonces, la hipótesis, la teoría, ¿no? Entonces, vemos que hay leyes físicas y leyes espirituales, leyes materiales, o lo que usted quiera. Entonces, pero hay ciencias que se les considera inexactas y hay ciencias que se les considera exactas, exactísimas, comprobables en laboratorio. Deme de una o dos ciencias comprobables. Matemáticas, sí, muy bien. Otra, la química, muy bien. Y luego, ¿tu carrera, hermana, es inexacta o es exacta? Se considera, aunque es exacta, pero se considera. Y podemos hablar mucho de ella, de la psicología. Siempre va a haber una investigación científica. Y la ficción, vamos a la ficción. Ya entendimos lo que es una ciencia exacta. Entonces, ¿la ficción qué es? Todo aquello, ¿no?, de un hecho o de un suceso ficticio o irónico, si usted quiere. Y eso es producto de la imaginación. Porque la ciencia, que es lo más serio, se funde en cosas irreales, lo más exactísimo.
La ficción no es lo más falso sacado de la imaginación, pero yo pregunto ahora a ustedes, ¿por qué Julio Verne hizo la ciencia ficción y muchas cosas resultaron científicas? 20.000 leguas de viaje submarino, pero hay dos novelas que escribió. ¿Cuál fue la otra? Que ahora, El viaje a la luna, ¿no? Y las 20.000 leguas de viaje submarino. Vemos que usó la ciencia ficción de su tiempo. Y muchas cosas son valederas. Hasta nos dio lugar para despegar. Hay lugares ideales para que una nave despegue, y él lo dijo. Ahí en Cabo Cañaveral es el lugar idóneo, y él así lo trazó. Trazó muchísimas cosas que han sido ciertísimas hasta nuestros días, pero usó el aspecto científico y el ficticio. Vamos a ver todas estas cosas. ¿Por qué los cineastas divagan para hacer una película? Y cada vez sacan más héroes y más superhéroes y más esto, hermano, y resulta que hay que ponerles un malo ahí para que ellos puedan sobresalir, porque si no hay malos, más no hay película. Entendamos eso. La imaginación da vuelo, güey. Hay mentes que se entretienen. Hemos hablado y sigue fascinando la mitología, Zeus. Hay películas ahora con la tecnología de hoy en día que son películas fantásticas y pertenecen a la mitología griega. Y se sigue hablando y hasta clases dan en las universidades, en las prepas. Todavía siguen. ¿Por qué estudia la gente? ¿O por qué tienen que estar metiendo todavía estas materias cuando sabemos que es ficción, 100% ficción? Y hay especialistas sobre esto todavía. ¿Por qué lo hacen? Pregunto, a ver, díganmelo. Son agradables y llevan mucha imaginación, pero sumergido de la ficción y la ciencia. ¿Por qué siguen hablando de dioses? Y el dios es del Olimpo y hombre y Dios a la vez. Y ya pasaron ¿cuántos años, hermano, de esto? Eso nació en Orfeo, pero Orfeo fue el de la Divina Comedia, me está hablando, pero primero es Orfeo, lo escribieron los griegos, y ya Dante Alighieri lo tomó en el año 1300, pone ahí la Divina Comedia, de aquel que se le muere la novia y va al infierno a sacarla. Fíjense nomás, no ha leído la Divina Comedia, se va por otro lado la confusión, porque eso es lo que te está vendiendo el cine, los cineastas, eso es lo que nos están vendiendo y lo estamos comprando, que vaya, que da miedo. Pero entonces yo estoy hablando del mayor literato de la historia, y ¿por qué no nos llama la atención ni a nosotros? Que el mayor literato del mundo, el mayor poeta. Y vaya que si tenemos a la Minerva de América, ¿quién fue? Nos hizo famosos en el mundo, hermano, y no sabemos ni quién es la Minerva de América. ¿Quién tiene un libro de la... Si no leemos la palabra? Hay muchos datos científicos que son ciertos, pero se meten en la mentira. ¿Y esto por qué? Y yo les estoy preguntando. Esa es la manera administrativa de una película de ciencia ficción. Se pierde la cordura. No sabemos si es verdad o si es mentira. No sabemos. ¿En qué sirve esta ilustración? 3 ilustraciones he dado. ¿Les olvidan? Ahora sí vamos al texto. ¿Qué dice? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Es una incongruencia, ¿o no es así la forma en que escribe? Pues tenemos que ver y empezarle a darle color. Para empezar, les he dicho, eso de vivir del crédito es una vida ¿qué? Irreal. No estás viviendo tu situación, no la vives, tu vida no la estás viviendo. Ya hemos hablado muchísimo de esto, ¿no? ¿Por qué pretenden ser ricos? ¿Cuántos no ha visto usted a personas que sacan la cartera y traen ahí una bandeja de tarjetas? Imagínense, si una nos vuelve locos y traen ¿cuántas? 5, 6 o ¿cuántas hay? Yo he visto así, sacan y desenrollan así la cartera y ahí están 5 o 6 tarjetas ahí de crédito. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué tantas, pregunto yo, estamos viviendo? No vivimos nuestra vida real, aunque nos digan meses sin intereses, pero hay veces que usted dice, es que la pantalla, hubiera yo podido comprar la pantalla si no es a meses sin intereses. O yo, hermano, no hubiera podido comprar el cañón si no es a meses sin intereses. O la copiadora o la computadora, lo que usted quiera. Muchas veces como que uno se va forzando a sí mismo, que las cómodas dificultades nos dicen, ¿no? ¿Por qué estrenan carros todos y yo no? Embarcados hasta acá, pero todos tienen casa y todos tienen carro del año y van y casi lo usan un año y casi nos regalan el carro por comprar otro nuevo en un año. ¿Qué se está viviendo? Una vida ficticia. Estamos viviendo de la mentira, o sea, destapando un hoyo para tapar otro hoyo. Esas son las tarjetas. Pues llega el estado de cuenta y usted dice, ¿a poco tanto gasté? Y empieza uno, punto, y si es cierto.
Y la familia está dependiendo de nosotros, no depende de la tarjeta, porque la tarjeta es lo contrario del collar. O sí, es un collar, pero ¿de qué? Un collar que te va a ahorcar, ya no es adorno de gracia. Usted dice, ¿qué locura he cometido? Bueno, han venido personas aquí a verme, donde prácticamente son prófugos de la justicia, porque todas las tarjetas y son prófugos. Pues más bien dicho, ¿qué hiciste? Viviste una irrealidad. Ahora, ¿cómo vamos a pagar? No se puede pagar. Ese es nuestro prófugo, prófugo de la justicia. Ese es el nivel de vida nuestro. El ese de viaje ahora y pague después, y usted muy a gusto ahí en Cancún, y me manda la foto ahí en la playa, y son instantáneas las fotos, ya me llegan así, ¿no? O no, en el WhatsApp me llegan así las fotos. Dígamelo, usted no hacen eso, ni me mande su foto, hermano. No le hacen así la gran mayoría. En vacaciones las carreteras llenas. Entendamos nuestra realidad, nuestra situación. Ese es tiempo real, esa es nuestra imaginación. Estamos viviendo toda esta situación. ¿Para qué las blusas o las camisas? Porque siempre andamos buscando la buena vida que nos damos, o el saco. Porque hemos hablado tanto de la alimentación, toda la vida buscando una blusa que le acomode. ¿Tapar qué? Estamos viviendo una irrealidad. La ropa de marca, la ropa de los diseñadores, y con una cintura de avispa, si no, ya echó a perder el traje, ¿no? O necesito eso para empezar, si no, pues ya. Los accesorios, es lo que digo, los adornos de gracia a mi cuello, y esto me lo da acá. ¿Qué es lo que te hace lucir mejor? ¿Tu vida irreal? Eso es lo que estamos viviendo. Estoy hablando del aspecto físico. Ahora, el símil para trascender el aspecto espiritual, aplíquelo, empieza a aplicar. Otra vez retorno a la palabra. No es asunto de lo mucho o de lo poco que Dios me da, sino es asunto de qué. Y esa palabrita se llama administración. Administración. Porque ¿qué más me dijo Jesús? La vida no depende de los bienes. El dinero no tiene que ver nada con la humildad. Lo poco o lo mucho que Dios nos da es saber administrar, porque Dios nos ha pedido dinero a todos, Dios. Y Dios cuando te quiere dar, te va a pedir dinero. Y nosotros como que hablar del diezmo, hermano, para que no se incomode, porque cuando empieza a hablar del diezmo, todo el mundo empieza a retorcerse así, como si les hubieran echado sal o limón. Estamos hablando de la administración. El pobre, nos dice Eclesiastés, que se come sus frijoles. ¿Cómo se comen sus frijoles cuando no hay de comer en la casa? Todos los que estamos aquí yo creo que hemos padecido hambre, ¿o no? Porque los reyes, no, los de Alcurnia, esos jamás han pasado una, pero nosotros sí, ¿o no? A ver, levanten alguien la mano que no haya padecido hambre. Todos sí sabemos lo que es lo terrible de que uno se puede aguantar, pero la leche de bebé esa tiene que estar todos los días lista en la mañana y a mediodía y en la tarde y cada 2 horas. Pero nosotros podemos aguantar 10 días, 20 días en un ayuno. Porque el pobre pues, se come sus frijoles y se acuesta a dormir muy a gusto y sabe que nadie lo va a venir a secuestrar. Al rico o al avaro, nos dice Eclesiastés, rico o al avaro, porque hay ricos que son, vaya que sí bendicen la obra de Dios, pero el avaro, el dinero no los deja dormir. ¿Sí conocen a los avaros cómo se desfiguran? Les hacen unos ojotes así. Es el pecado, que traen unos ojos así diabólicos. Y luego que por qué no cambié el dinero de la bolsa para acá, y que por qué acá, y que este banco, y que la bolsa, y que esto me hubiera dado más intereses, y se la pasan haciendo cuentas todo el día, y luego van al banco y quieren su estado de cuenta así en un papel donde diga tantos millones tengo yo, y lo vuelven a leer, pero no quieren que les digan, oiga, usted tiene, no, lo quiero por escrito. La riqueza, Eclesiastés me lo está explicando a Salomón que tuvo todo el dinero del mundo, tuvo Salomón, y dice, vienen los parásitos y comen de mi dinero, se comen mi comida y no puedo hacer nada, dice Salomón. Imagínense el sufrimiento y el dolor que usted tenga su dinero y que los parásitos vengan y se lo coman. Fíjense el sufrir por no tener dinero o por tener mucho dinero. Al pobre, ¿qué le van a robar? Bueno, pues ahora lo mata porque
La otra vez allá me golpearon, hermano, porque traía yo 50 pesos nada más. Hay veces que porque traigo dinero y hay veces así me dieron, ya estoy acostumbrándome. Traigas o no traigas, te van a dar una tunda. Y luego traigo mi iPhone, aquí sí, pues sí se ve. Mi iPhone. Para nosotros esto es desgastante. Y entra una desgastante. Entonces estamos pensando, el rico va a sentir que está siendo perseguido, vigilado siempre. Vean ustedes lo que estamos haciendo aquí. Pero tengo que poner mi esperanza primero en Dios, para que Dios me asegure aquí. Porque ¿cuánto dinero me voy a gastar en cámaras de seguridad? Yo no voy a gastarme tus ofrendas en eso. Yo la otra vez les dije, hay que ver el infortunio y las cuentas que se tiene que dar. No hay otra cosa más avasallante en este mundo que dar cuentas del dinero. Es desgastante esto. Pensar en estoy siendo vigilado ahorita, como la hermana que nos dio su testimonio. Oyes la moto, dice, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Porque le dije, sentimos que estamos siendo perseguidos. Eso lo tengo que quitar de mi corazón. Que estoy siendo vigilado, eso lo tengo que quitar de mi corazón, porque estoy confiando en el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que me está diciendo la palabra. ¿Cuál es el gozo de mi salvación y la paz de mi salvación? No la tengo en medio de esta vorágine y en medio de esta violencia. Porque todos los que estamos aquí ya le hemos cooperado, ¿no? O no le han quitado el carro, la cartera, el celular. Y todos los que estamos aquí ya hemos sentido el rigor que se siente, que te pongan la pistola en la cabeza. Y a mí varias veces me la han puesto, corta el cartucho aquí y me la ponen aquí. Pero como tengo la paz de Dios, yo esa misma noche dormí como angelito. Entré en un sentido de resignación. Cuando cortaron, ya ve cómo se oye el metal, y me la ponen. Y entré en un sentido de resignación y de paz cuando tenía yo la pistola aquí. Resignación y paz. ¿Qué quiere decir eso? Y esa noche le dije, dormí como angelito. Esa es la paz. Mi paz, para empezar, no está en el dinero. Nuestra confianza está en quién. ¿Cómo tomar estas cosas? ¿Cómo realizar nuestra vida? Todo mundo vive una insensatez y una psicosis de lo que está sucediendo en Europa con la yihad islámica. Viven una psicosis, terrible situación. ¿Por qué? No hay la paz. La vida del hombre no depende de los bienes que posee. Eso, ¿quién lo dijo? Jesús. Jesús le interpreta a Salomón. El dinero pues no va a llenar el abismo de mi alma. Ay, aquel que pretende ser rico para consigo mismo en su corazón y no es rico para con Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús le interpreta a Salomón. Ay, de aquel que no tiene un corazón rico. ¿Te está pidiendo dinero? No. Pusiste tu esperanza, hermano, en lo que no vale, en las riquezas terrenales. Pensaste que eran, nos dice la palabra, y se esfumaron, dice, tomaron alas como de águila y se fueron las riquezas. Proverbios. Entonces ya le dije, no se asuste que no voy a hablar del diezmo. ¿Qué es lo que tienes que aplicar ahorita a tu vida? Quitarle la ficción a tu cristianismo. ¿Usted qué dice que es cristiano? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Qué vida estás viviendo? ¿Qué vida estás viviendo? ¿Estás viviendo para ti? Te pide Dios y ¿qué le das? Te pide Dios una hora de oración y ¿qué le das? No tengo una vida viviendo para ti. Y esta vida tenemos que disfrutar y vivir a cada momento y a cada instante. Tenemos que vivir bien. ¿Cuánto cuesta una hojita de estas hojas que amanecen en las mañanas llenas de rocío? Usted se toma esa hoja, hermano, ya se decía la Biblia, bueno, no aquí en la ciudad del campo, porque aquí ya son lluvias ácidas. ¿Cuánto cuesta ese rocío que usted está tomando? Pues millones de esos millones que no se pueden pagar. Y no le tomamos sentido a la vida. Y todavía de tacaños ahí, no traigo suelto, como si fuéramos limosneros. Y les he dicho, tenemos que quitarnos los resquicios limosneros. Dios no es un limosnero y nosotros lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo un limosnero. Entonces quítele la ficción a su vida. Tenemos que vivir nuestra realidad y disfrute la vida, por favor. Disfrute la vida, vívala intensamente, porque se va a acabar. Bueno, allá va a estar otra mejor, pero usted, yo creo que todavía no se quiere ir, ¿verdad? O ya se quieren ir a otra vida mejor. Nadie. Vea que no es una ironía la sabiduría de Salomón, ¿o sí? No estoy hablando de que queremos excentricidades,
solamente pensamos que con dinero lo vamos a lograr. Los placeres pensamos que con dinero. Saber disfrutar lo que Dios nos está dando, porque nos estamos quejando de lo que no tenemos. Y yo sé que también nos tenemos que habituar a la vida, porque la vida es dolor. La vida es dolor. Y tenemos que congeniar con el dolor y saber llevar el dolor. Y hasta los niños y los bebés, todo el mundo se enferma. Y esto es dolor. Y tenemos que habituarnos también al dolor como al placer. Veamos que el dolor es para el pobre y para el rico. La muerte es para el dolor, para el avaro, para el rico y para el pobre. Nos toca lo mismo. A todos nos toca lo mismo. Qué bueno que aquellos que tienen muchos millones y millones y millones lograran abatir la enfermedad, pero no. Sí, te voy a decir que sí. Con el dinero se pueden comprar muchos privilegios. Puedes comprar placer también. Te puedes ir a pasear a todo el mundo. Pero las mejores cosas de la vida, lo mejor, escúcheme y anoten lo que leer. Las mejores cosas de la vida no tienen precio y no se pueden comprar. Y muchos de los que estamos aquí no lo sabemos disfrutar. Nos está diciendo Salomón en pocas palabras, qué vida tan necia estamos viviendo. ¿Usted le cree? Como diciendo, ¿qué puedo decir de eso cuando nos dicen qué necios, qué absurdos, qué tontos? Y esa es la conclusión. Las mejores cosas de la vida, ¿qué dice? No tienen precio. Le damos la gloria a Dios porque Dios es bueno. Todavía porque nos dices, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras.